todos, mi nombre es César Donación Montiel y el día de hoy abordaremos el tema de valvulopatías y más enfocado específicamente a la parte de soplos cardíacos y cómo identificarlos. Sin más que agregar, pues vayamos a ello. Entonces, tenemos aquí nuestra presentación en la que vamos a hablar de soplos cardíacos. Y para poder hablar de soplos cardíacos es importante recordar la parte fisiopatológica y la propedéutica que nos va a ser de mucha ayuda a la hora de tenerla como herramienta en la exploración y poder identificar esos ruidos en un paciente. En cuanto a fisiología, tenemos que tener presente estos que tenemos aquí encerrados, estos circulitos, que es precisamente el cierre de las válvulas, tanto auriculoventriculares como aórtica y pulmonar, que también tiene el nombre de semilunares. Y que tenemos que enfocarnos en esta parte de aquí, el fonocardiograma, que nos va a ser de mucha ayuda al momento de poder identificar esos soplos. Ahora bien, eso en cuanto a fisiología. En cuanto a propedéutica, tenemos que tener presente en dónde vamos a escuchar esto en el paciente, es decir, en qué espacios intercostales podemos escuchar mejor lo que es la aorta, la pulmonar, la tricuspidia y por lo tanto la mitral. Y en este cuadro que tenemos aquí, vemos que el resumen de muchos ruidos cardíacos a la hora de poder auscultar o a la hora que nosotros auscultamos a un paciente. Entonces, de todos estos ruidos, dijimos que nos vamos a enfocar es precisamente en este que tiene que ver con soplos cardíacos. Ahora bien, ¿cómo vamos a clasificar a los soplos? Los soplos los vamos a clasificar tanto en sístole como en diástole. Recordemos que hablamos del ruido S1 o S2 y los vamos a clasificar de esta manera. Protosistólicos cuando comienzan al inicio de la sístole, protodiastólicos al inicio de la diástole, mesosistólicos y así sucesivamente. Tenemos que vamos a encontrar un ruido holo, ya sea sistólico o holodiastólico, cuando escuchemos durante todo el ciclo. ¿Listo? También lo podemos encontrar con algunas bibliografías mencionándolo como pansistólico. Entonces, para poder abordar, recordemos esta gráfica que realmente es de muchísima ayuda al momento de poder entender todo esto de soplos y precisamente tiene que ver con esta parte de aquí. Pongamos el audio para explicar cómo se debe escuchar un corazón de manera fisiológica. Aquí encontramos, dijimos, el cierre de las válvulas auriculoventriculares, es decir, la presión de las aurículas vence la presión del ventrículo y permite la eyección. La presión del ventrículo vence la presión de las aurículas y por lo tanto permite el cierre de estas válvulas y eyección de la sangre del ventrículo hacia la aorta. Y en en diastólico, esperamos el llenado precisamente del ventrículo y el cerrado de las válvulas semilunares. Entonces, la clasificación de los ruidos patológicos, específicamente como soplo, los tenemos en esta imagen que tenemos aquí, de cómo encontramos, recordemos, S1, S2, esto es sístole, esto es diástole. ¿Listo? Y aquí tenemos precisamente donde, lo que ya mencionaba, la parte propéutica, donde escultamos mejor cada cierre de válvula. Ahora, aquí tengo una infografía que nos menciona o nos resume bastante de cómo podemos entender esto mnemotécnicamente a la hora de pensar en un ruido. Cuando tenemos en la parte de sístole, que aquí lo menciono con una S, y esta parte de acá, perdón, vamos a encontrar que en sístole podemos tener podemos encontrar dos soplos en su mayoría, que pueden ser una estenosis aórtica e una insuficiencia mitral. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Abordémoslo de la siguiente manera. Recordando siempre, dijimos, si estamos en sístole es porque la contracción del ventrículo superó la presión de lo que van a ser las válvulas semilunares, por lo tanto permitirá la abertura de estas ejerciendo una presión y al momento que vence la presión, aquí ya antes de eso tenemos un cierre de las válvulas auriculoventriculares, es decir, de la mitral específicamente. Entonces, entendiendo esta parte, imaginémoslo de la siguiente manera. Fisiológicamente el corazón se va a contraer, permitiendo a la sangre que fisiológicamente dijimos vaya hacia la aorta, en el sentido que se abra bien o adecuadamente la válvula
aórtica. ¿Qué pasa si no se abre adecuadamente? Podríamos tener una estenosis. Esto en sístole, recordemos en sístole. Tenemos una estenosis aórtica derivada de que ahorita veremos un poco de cuál es la causa más común y por eso la importancia de abordar primero este ruido, este soplo que es el más común de todos los tipos de soplos. Y vamos a encontrar que ese soplo se va a encontrar más aumentado en lo que va a ser dijimos que si encontramos el ruido en este lado o al inicio de la sístole es proto, meso y tele. Vemos en esta imagen que el ruido más fuerte lo encontramos en lo que va a ser la mesosístole. ¿Listo? Entonces, eso es en cuanto a estenosis. En cuanto a insuficiencia, es decir, imaginemos que la válvula aórtica funciona adecuadamente, pero la que funciona inadecuadamente es la mitral. En ese sentido, la sangre, al momento de que se cierren estas válvulas y permita la apertura de la válvula aórtica, porque dijimos que en este sentido está funcionando bien, y aumente la presión y ejerza la eyección, si la válvula mitral es insuficiente para poder vencer la presión de lo que es el ventrículo, esta se va a abrir. Es decir, si se abre, vamos a ver que esto, o vamos a tener el intento que si regresa a lo que va a ser la aurícula, estamos hablando de una válvula insuficiente, ¿sale? No estenosada, porque realmente el flujo turbulento no está siendo el problema la válvula aórtica, sino la válvula, y lo vemos aquí con la flechita, la válvula mitral. Y si encontramos un ruido, un soplo en la válvula mitral, estaremos pensando en una insuficiencia entonces. ¿Y cómo lo vamos a escuchar? Como un ruido holosistólico, es decir, el ruido va a ser igual durante todo el ciclo cardíaco. Bueno, en todo lo que va a ser el ruido S1. ¿Listo? Ahora, ya esto es entendiéndolo fisiopatológicamente. Vayamos ahora a escucharlo porque es la parte importante. Antes de eso, recalcar que dijimos que el soplo más común es en cuanto a estenosis aórtica y precisamente esto tiene que ver con la calcificación y en su mayoría mencionan algunos libros como Robbins en patología, en su libro menciona que cuando se tiene una válvula bicuspidia durante a lo largo de la vida, pues esta funciona bien. Pero si esta válvula, que digámoslo así, que fuera esta válvula aórtica, que fuera bicuspidia y empieza a calcificarse, estaremos hablando de una estenosis. Por lo tanto, ese es ahí el parteaguas importante para entender el soplo que tiene que ver con estenosis aórtica. Ahora bien, vayamos a escuchar primero cómo suena la estenosis aórtica. Dijimos que aquí la válvula mitral funciona adecuadamente, se cierra en el ciclo y la que no se abre adecuadamente es la válvula aórtica. ¿Listo? Entonces sonaría de esta manera. Fíjese cómo incluso en la animación vemos cómo la misma sangre es turbulenta al momento de pasar por la válvula aórtica. Vémoslo de nuevo. Pongamos tanto atención en el sonido más remarcado en lo que tiene que ver con la mesosístole y también en la imagen. Ahora, eso en cuanto a sístole, estenosis aórtica, en cuanto a insuficiencia mitral, o también algunos mencionan regurgitación, porque precisamente regresa esa sangre a donde no debería. Y, como les mencioné, pueden encontrarlo como pansistólico u holosistólico. Entonces dijimos aquí que imaginemos que la válvula semilunar, la aórtica funciona adecuadamente y la mitral es insuficiente. Y vamos a escuchar cómo funciona y pongamos también atención en la animación de cómo la sangre regresa a la aurícula. ¿Listo? Encontramos entonces un ruido holosistólico, es decir, muy parecido a este, pero no tiene marcado a la mitad de la sístole el sonido. Lo encontramos igual durante toda la sístole. Ahora bien, vayamos ahora a la parte de diástole. Y que dijimos que la diástole tiene que ver ahora con el cierre de las válvulas semilunares. Es decir, la sangre
ya debería estar en lo que es la aorta. ¿Listo? Entonces, en cuanto a diástole, es la sangre que debería estar en la aorta. Y que vamos a encontrar una insuficiencia en este caso ahora. Si acá hablábamos de una insuficiencia mitral porque la sangre regresaba donde no debería, vamos a hablar entonces ahora de una insuficiencia aórtica en la diástole, permitiendo ahora la sangre que de la aorta regrese por la misma válvula porque esta no se cerró adecuadamente y regresa por lo tanto al ventrículo. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Como un ruido proto-sistólico o diastólico. Diastólico, ¿no? Porque estamos en S2, el ruido 2. Por lo tanto, una insuficiencia aórtica lo encontramos como un ruido proto-diastólico. Y en cuanto a una estenosis, ¿qué podemos encontrar? Ahora la estenosis mitral. ¿Listo? Es decir, aquí suceden dos cosas. Siempre recordemos que de un lado se ejerce fuerza para que pueda salir la sangre, pero del otro lado se está llenando. ¿Listo? Entonces, si nosotros vemos esta parte de aquí, vamos a entender que la cierre de la válvula aórtica va a permitir que se llene los ventrículos. ¿Listo? Porque estamos hablando de la relajación de lo que es el ventrículo en la diástole. Ahora, la sangre tiene que fluir de lo que va a ser la aurícula a lo que va a ser el ventrículo. Esto dijimos que sucede al mismo tiempo. ¿Listo? La sangre ahora, imaginemos ahora una estenosis mitral. La estenosis mitral ahora va a provocar que haya una turbulencia de la aurícula hacia lo que va a ser el ventrículo. Entonces, esa turbulencia, debido a que está estenosada la válvula mitral, va a tener ahora este ruido que va a ser aquí. Y aquí encontramos varios ruidos. Y esto es interesante porque aquí encontramos los famosos chasquidos o clics. Y aquí lo encontramos, y de hecho este ruido lo conocemos, o algunas bibliografías lo mencionan como un ruido proto-sistólico, porque está casi al final de la diástole, pero a inicio de lo que va a ser la sístole. Entonces, muchos lo mencionan como ruido proto-sistólico, a pesar de que se encuentra aquí en diástole. Ahora, esto es entendiéndolo en la parte de la diástole. Vamos a escuchar ahora cómo ruidos funcionan, o cómo se escuchan estos ruidos. Iniciemos primero con el ruido de la regurgitación o la insuficiencia aórtica. Y pongan atención. Vamos a regresar para que podamos todos otra vez ver cómo la sangre que debería estar en la aorta regresa aquí a lo que es el ventrículo. Eso en cuanto a insuficiencia aórtica. Vayamos ahora a ver la estenosis mitral. Pensando que la aórtica funciona bien, la sangre funciona. Fue a su destino, que es la aorta, pero al momento de que la aurícula inyecta sangre o la eyección de sangre hacia al ventrículo, esta es estenosada y por lo tanto hay una turbulencia en la sangre. Y escuchemos cómo suena. Tiene un sonido muy peculiar el ruido de una estenosis mitral. Veámoslo. Entonces, pongamos atención en esto, ¿no? Que el primer ruido funciona bien, suena bien, como debe ser, que el cierre de la válvula está correcto, pero al momento que estamos en diástole, que son las válvulas semilunar, que es la que nos da el segundo ruido, es la que está correctamente, pero al momento de que la sangre inyecta a la aurícula, perdón, a los ventrículos, esta sangre es turbulenta. Veámoslo cómo se escucha. Entonces, esto es en cuanto a corazón izquierdo. Remarco mucho esa parte porque es la patología que más, o en lo que más estudia en cuanto a corazón. Si nosotros habláramos, en su caso, de las válvulas tricuspidias o pulmonar, vamos a encontrar exactamente lo mismo, porque precisamente funcionan de los dos lados. Es decir, el momento que la sangre es inyectada de un ventrículo, independientemente si es izquierdo o derecho, este tiene que viajar por lo que van a hacer, ya sea por el tronco pulmonar o por lo que va a ser la aorta, pero el sitio es, bueno, el ruido, entendido de diástole y sístole, es lo mismo. Lo que va a cambiar es un poco el origen de su patología. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de una estenosis tricuspidia en el lugar de una mitral, pues vamos a
encontrar que tal vez una de sus causas más comunes sea fiebre reumática, que ya incluso hoy en día, debido al uso de antibióticos, pues eso ya dejó de ser, de tener una prevalencia alta. Si hablamos entonces de una insuficiencia, no llamémoslo una aórtica, sino una pulmonar, pues esto causaría, lo encontraríamos tal vez en una hipertensión pulmonar. ¿Listo? Entonces, o incluso en algunas patologías congénitas, cardiopatologías congénitas. Pero bueno, eso lo abordaremos en otro capítulo. Hasta aquí, pues les agradezco su atención y si quieren saber un poco más de dónde obtuve mi información, lo tengo aquí. Primero para entender fisiología de Guyton y estos dos artículos que me parecieron muy interesantes de El corazón y sus ruidos, para que ustedes puedan leer un poco más acerca del tema y entenderlo mucho mejor. Gracias.